Bueno, nos toca empezar a hablar de lo que significa la economía urbana y de cómo lo estamos encarando dentro del Consejo de Planeamiento Estratégico. Pero para poder ir conceptualizando estos temas, es que hemos preparado una suerte de síntesis de lo que significa el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es unir gestión y estrategia. La gestión se trata de planificar, organizar, dirigir y controlar. Esa es la secuencia en la cual se maneja una gestión de gobierno. La estrategia es definir objetivos, trabajar en función de una ruta determinada que se define, un norte al cual nos proponemos, y después ver cómo se van alineando los distintos recursos para que estos cambios que se van produciendo y esta gestión que se va produciendo, las metas que nos proponemos se vayan cumpliendo. Esto es en síntesis lo que se denomina gestión estratégica. Cuando se planifica en función de un objetivo, cuando se elige la ruta en función de una forma organizada de llevar adelante la gestión y, por supuesto, después del planeamiento estratégico, la implementación estratégica. No son temas menores porque tienen que ver con comprender qué es lo que ha sucedido en el pasado, qué es cómo hacemos el diagnóstico del presente y cómo lo proyectamos al futuro. El ser estratégico para nosotros significa tener objetivos claros que tienen que ver con el cumplimiento, con fijarnos una meta precisa, principalmente por la acción de gobierno para tratar de optimizar los recursos del Estado, para tratar los recursos económicos, los recursos humanos, se optimicen en la gestión y brinden el mejor servicio a los ciudadanos. Un camino bien definido, que es la propuesta. Nosotros en el Consejo de Planeamiento Estratégico trabajamos definiendo caminos hacia donde debe ir nuestra sociedad. Una gestión de cambio no es administrar lo que existe, sino provocar un cambio para mejorar. Como suele decirnos el jefe de gobierno a nosotros, está todo bárbaro, nos va muy bien, pero recuerden que siempre se puede hacer mejor. Y eso implica cambiar, y cambiar para mejor. No cambiar para solucionar problemas, sino cambiar para mejor cuando las cosas van bien. Y esto es una actitud positiva. Si nosotros tenemos actitudes positivas en el manejo de los temas más importantes, lo que vamos a lograr además es trabajar con ganas y motivar a nuestro entorno para que trabaje de esa manera. En realidad, mirando el futuro de una forma venturosa. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el planeamiento estratégico está a cargo por el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad del Consejo de Planeamiento Estratégico formado por las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones de la sociedad civil de primer nivel. Estamos hablando de las universidades públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, de los principales consejos y colegios profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, las principales organizaciones como la Sociedad Científica Argentina, que hoy nos alberga en este curso, como la Asociación Médica Argentina, la Academia de Ciencias de Buenos Aires, los principales gremios que intervienen en la actividad cotidiana de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad las organizaciones que tienen mayor peso en tratar de provocar el pensamiento colectivo en función a intereses importantes de nuestra ciudad y tienen el interés de proyectarlo hacia el futuro en, por supuesto, planes estratégicos. Es un organismo de carácter consultivo. El jefe de gobierno lo utiliza para eso. En distintas áreas de gobierno, lo que nosotros hacemos, nuestros planes estratégicos elaborados en el Consejo de Planeamiento Estratégico son tomados como un insumo para poder llevar adelante las políticas. La proposición de planes estratégicos no es que tengamos el monopolio de los planes estratégicos, sino que son planes estratégicos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil para ponerlos a disposiciones de gobierno, tienen que ver con un principio que data de cuando se elaboró la Constitución de la ciudad. Me tocó participar en esas discusiones justamente en lo que era este artículo 19, que originariamente en la Constitución era el proyecto de un capítulo completo que hablaba de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y quedó resumido en el artículo 19 de la Constitución de la ciudad. Tiene que ver con que el pensamiento a largo plazo
no puede estar en manos de los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen 4 años de gestión, después tienen que someterse a elecciones y ver si continúan o no en la gestión. Y pensar desde la política el planeamiento estratégico a largo plazo sería condicionar a los que suceden a ese gobierno en las gestiones siguientes. En cambio, un planeamiento estratégico realizado por las organizaciones de la sociedad civil lo que nos permite es pensar a largo plazo sin condicionarlo a los ciclos electorales e involucrado en los temas específicos que las organizaciones representan. Temas que tienen que ver con los problemas concretos de nuestra sociedad y que ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo y van a seguir trabajando en el futuro, con lo cual nos permite darle una continuidad al planeamiento estratégico más allá de las gestiones de gobierno, más allá de las propuestas de los partidos políticos. Quiero destacar también que el único distrito en el país en donde los planes estratégicos se hacen de esta manera, con rango constitucional, es en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que nosotros estamos trabajando y un objetivo de estos cursos que hacemos y de la capacitación de estrategas urbanos tiene que ver con lograr que en el resto de las ciudades de nuestro país se tenga en cuenta el planeamiento estratégico de la misma manera y que haya organizaciones de la sociedad civil participando en lo que significa pensar el futuro de cada una de esas ciudades. Incluso hemos elaborado desde la unidad de coordinación un modelo de ley provincial y un modelo de ordenanza para que en aquellos lugares donde no estén en un proceso de reforma constitucional que les habilite a incorporar un artículo similar, puedan sacarlo o por ley provincial o por ordenanza municipal, de manera de instaurar ese sistema que nos permita que en todas las ciudades de nuestro país haya un organismo similar al Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y que nos permita un diálogo común entre todas nuestras ciudades, en función ese diálogo de lo que vamos a explicar más adelante. Hay un ciclo que hemos marcado de lo que significa la planificación estratégica, participativa y dinámica. Estratégica, bueno, lo acabo de decir lo que significa. Participativa porque forman parte de las organizaciones de la sociedad civil de este proceso, y dinámica porque el hecho de que participen las organizaciones y que los planes sean revisados periódicamente, lo que nos permite también es darle una dinámica mucho mayor para ir corrigiendo ese pensamiento a futuro en función de la implementación de las nuevas tecnologías que van apareciendo y de los nuevos escenarios que se van produciendo en una sociedad que cada vez es más dinámica. En la ciudad de Buenos Aires hemos hecho en los últimos años 2 planes estratégicos, un plan estratégico general al 2035, que son 3 volúmenes, 2 volúmenes de análisis y 1 de propuestas, con metas concretas de hacia dónde tenemos que llegar, indicadores para medir su cumplimiento, etcétera. Un plan estratégico de cultura de la ciudad de Buenos Aires, que es un 4º volumen, y en este momento nos encontramos trabajando en el plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación social. Más allá del concepto de desarrollo económico, lo que avanzamos mucho es en el concepto de la innovación social, porque pensar el futuro es pensar el trabajo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, en todas las ciudades, en la solución al problema del trabajo y el empleo en todas las ciudades de nuestro país. Esto implica trabajar muy fuerte y tratar de hacer una propuesta desde las ciudades que se han transformado cada vez más en el centro de la vida política, social y económica de todos los pueblos. Este fenómeno de fortalecimiento de los centros urbanos se está viviendo en todo el mundo, es innegable, y esto le está otorgando cada vez más poder y relevancia a los gobiernos locales. Los gobiernos locales que tienen hoy el poder suficiente como para poner en marcha las economías urbanas en función de legislaciones locales, en función de normas que alcancen solo a los territorios que a ellos les toca gobernar. El principio de economía urbana se basa en eso, en todo el trabajo y las oportunidades de negocio que se generan con el hecho de vivir en ciudades. Y todo esto
es lo que nosotros estamos planteando y estamos estudiando en estas tres jornadas que vamos a tener respecto al plan de desarrollo, el plan estratégico de desarrollo económico e innovación social, donde vamos a estar tratando, ustedes más adelante van a ver temas como la economía circular, la economía creativa, el principal problema es generación de trabajo y empleo, la economía del consumo, la economía del conocimiento, lo que hemos denominado la economía del cuidado y, por supuesto, el tema de la economía informal, que tenemos que ver la forma de ir incorporando al sistema, es decir, la economía informal que se transforme en algún momento en economía formal, para poder garantizar una sana ecuación económica en nuestros centros urbanos. Pero para entender esto tenemos que hablar de presente, pasado, presente y futuro. Cuando decimos pasado es el desafío que tenemos nosotros de construir una propuesta estratégica conociendo todos los antecedentes que podemos tener y la información necesaria de nuestro pasado. Nosotros no es que se nos ocurren las cosas y las cosas empiezan cuando nosotros empezamos a decirlas, sino que nosotros mismos somos consecuencias de un proceso histórico. Y como consecuencia de un proceso histórico lo tenemos que encarnar, lo tenemos que estudiar para ver cómo lo proyectamos en nuestro presente y en nuestro futuro. El nuestro presente lo vamos a hacer analizando el contexto, los elementos con los que contamos, qué es lo que sucede en el resto del mundo, qué es lo que está aconteciendo en el resto del territorio de nuestro país, con qué elementos tecnológicos contamos, cuáles debiéramos incorporar, cuáles no. Y en función del análisis de nuestro pasado y de nuestro presente, entonces sí hacer la fase propositiva, trabajar en lo que pensamos nosotros que va a suceder en los próximos años. Ese desafío que asumimos hace unos años de pensar la ciudad de Buenos Aires al 2035, lo cual es una verdadera aventura. Porque piensen ustedes que en este momento se está sosteniendo en el mundo que el 60% del trabajo que hoy conocemos en los próximos 10 años ya no va a existir más, porque la incorporación de las nuevas tecnologías y los cambios que se están dando están transformando en obsoletos muchas de las formas de trabajar que hoy nosotros conocemos. Pensar en un futuro con ese escenario nos obliga a que nuestra fase propositiva sea una fase dinámica para poder ir incorporando estos nuevos esquemas, estas nuevas formas de trabajar al desarrollo económico de los centros urbanos. Este proceso, en el caso nuestro, se vio interrumpido en el momento en que estábamos en la fase de análisis del contexto por la pandemia, la irrupción de la pandemia que nos permitió revisar qué era lo que estaba sucediendo y renovar metas y propuestas porque la pandemia y la cuarentena, más allá de lo que ha sucedido, ha funcionado como un catalizador que aceleró muchos de los procesos que nosotros veíamos que se iban a dar, pero pensábamos que se iban a dar con mayor cantidad de tiempo. Cuando sostenemos de mirar el pasado, el presente y el futuro, simplemente lo que estamos planteando es analizar un proceso histórico, en paralelo un proceso económico, por supuesto que un proceso político que acompaña estos dos, cada uno de ellos con los ciclos evolutivos que tienen, y en función de eso van a ver que vamos a llegar a lo que denominamos una oportunidad extraordinaria y una responsabilidad que vamos a tener todos nosotros, las generaciones que en este momento compartimos este presente, la responsabilidad que vamos a tener principalmente por la conjunción de estos procesos. El desarrollo histórico de la humanidad, nuestra línea de tiempo, nos marca primero dos grandes momentos. Desde el nacimiento de la escritura, 4000 años antes de Cristo, antes fue la prehistoria, lo que conocemos como prehistoria, donde no tenemos elementos escritos que nos permitan saber qué pasó, pero sí lo que tenemos son los hallazgos arqueológicos que nos permite suponer lo que pasó. Pero a partir de 4000 años antes de Cristo aparece la escritura y por lo tanto empezamos a tener registros históricos que nos permiten comprender cómo ha ido evolucionando la sociedad. A partir de ahí, desde ese momento a la actualidad, estamos hablando de la aparición de 4 eras que se han determinado, 4 edades, la edad antigua, media, moderna y contemporánea, que todos las conocemos, pero lo cierto es que cada una de esas edades que se han ido identificando, esas eras que se han ido identificando,
Así como ven ustedes que la primera duró 4.500 años, la segunda duró 1.000 años, la tercera duró alrededor de 300 años y hoy ya estamos a 200 años de poder pensar en el 2021 que vamos a estar en el inicio de una nueva era. Por supuesto que eso se va a definir más adelante, pero sí tenemos que ser conscientes que estamos formando parte de este proceso, que es uno de los ciclos que nosotros decimos, que es el cambio de era. El cambio de era nos toca protagonizarlos a nosotros. ¿Cuál va a ser esa era? Puede ser la era marcada por la llegada del hombre a la luna, por el desarrollo de las comunicaciones, la aparición de Internet y la computación, el sistema de globalización, la conquista del espacio, lo que estamos viendo en este momento que sucede con los viajes turísticos al espacio. O sea, algo de esto es lo que va a marcar el cambio de era. Lo que tenemos que estar seguros es que a nosotros nos toca protagonizar el cambio de era. Es como si hubiéramos estado en la caída de Constantinopla, como si hubiéramos estado en la Revolución Francesa y hoy nos toca la responsabilidad generacional de protagonizar ese momento. Acompañando el proceso histórico, como le dije antes, están los sistemas económicos. Desde la comunidad primitiva, cuando hablamos de la comunidad primitiva, es el inicio de los asentamientos urbanos. Aparecieron las comunidades primitivas, principalmente cuando en realidad el hombre dejó de ser nómada, dejó de ser recolector y pasó a vivir en comunidad. Es cuando se desarrollaron lo que nosotros conocemos como los primeros aglomerados urbanos. Desde ese momento, la vida del hombre estuvo asignada por las ciudades, por la vida en conjunto. Evolucionamos al esclavismo, después al feudalismo. Ahí es donde se produce el primer quiebre, porque el primer concepto que nosotros decimos, el primer ciclo, que es con la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta de tipos móviles que estableció Johannes Gutenberg en 1440, que descubrió en 1440, nos permitió globalizar el conocimiento de la época. El impacto que pega la imprenta de tipos móviles al final del feudalismo, en 1400, es similar al que sucedió 600 años después con la aparición de la computación, la Internet y la globalización de las comunicaciones. En ese momento se globalizaron los conocimientos de la época en una dinámica muy fuerte. Empezaron a aparecer los periódicos, primero en forma mensual, después en forma quincenal y después todos los días, todo en función de brindar más comunicación. Al haberse terminado el sistema de copista de los libros y poder empezar a aparecer una impresión mucho más económica y mucho más rápida de los libros, también se empezó a globalizar el conocimiento, se empezó a requerir que la gente supiera leer mucho más, se empezó la alfabetización y eso produjo una revolución sin precedentes en la humanidad, combinada con el abandono de los siervos, de los señores feudales, hacia los burgos, la migración hacia los burgos y el nacimiento de la burguesía. Este proceso migratorio, más el proceso de globalización de las comunicaciones, lo que provocó es la caída del sistema político, económico y social de la época, el final del feudalismo y el inicio de la vida en ciudades, la aparición de los reinos que después desembocaron en las repúblicas. Esto fue una verdadera revolución en ese momento. Después tuvimos las distintas formas evolutivas del capitalismo hasta llegar al siglo XIX. En el siglo XIX aparece un capitalismo, lo que nosotros denominamos el capitalismo financiero, un capitalismo donde ya se acumulaban excedentes de capital que iban alimentando un sistema financiero que alimentaba el consumo y las nuevas empresas. Y por el otro lado surge a partir de lo que significa las enunciaciones que hizo Karl Marx y que hizo Federico Engels con respecto al comunismo, aparece una nueva teoría, que fíjense ustedes qué contrasentido, una teoría que es conocida como el comunismo. Pero el comunismo definido por Marx como la etapa superior de desarrollo del capitalismo, o sea, el comunismo como una continuación del capitalismo. Sin embargo, lo que nosotros hoy conocemos como comunismo se desarrolla en dos países donde no hubo capitalismo, donde saltaron directamente del feudalismo al nuevo sistema a principios del siglo pasado, que es en Rusia y en China. En realidad,
se les dice comunistas, pero ellos se transformaron en lo que nosotros denominamos capitalismo de Estado. O sea, nosotros lo que tuvimos durante el siglo XX es una confrontación entre dos sistemas económicos, uno el capitalismo financiero y el otro el capitalismo de Estado. Un capitalismo donde se discute la propiedad de los bienes de producción y otro capitalismo en donde los bienes de producción están en manos de los particulares. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido entre fines del siglo XIX entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI? Justamente en que se zanjaron algunas diferencias, pero se provocó la salida del mundo bipolar a un mundo unipolar, donde solo aparece un único sistema económico que es el capitalismo. 250 de las 252 naciones del mundo responden hoy al esquema capitalista. Un proceso indetenible. ¿Y por qué se produce ese cambio? Simplemente porque estamos viviendo, primero, un proceso migratorio similar al que se vivió hace 600 años, donde la gente está migrando del campo a las ciudades y de las ciudades pequeñas a las ciudades más grandes, consolidando el poder de los centros urbanos. Y segundo, porque nuevamente irrumpe una nueva forma de comunicación, que es el desarrollo de la Internet, la globalización de las comunicaciones, que nos permite globalizar el conocimiento en nuestra época. Hoy nos pasa a nosotros que con el teléfono podemos mirar y saber qué es lo que acaba de suceder en China, en Rusia, en Estados Unidos, en línea, y eso nos permite tomar decisiones. Al tomar decisiones lo que estamos desatando procesos, y toda la humanidad haciendo lo mismo lo que provoca es un cambio. Ese cambio, en este momento, está iniciando un proceso, después de 600 años, también de transformación de las estructuras políticas y sociales de nuestra época, y a nosotros nos toca ser protagonistas de ese proceso. Al mismo tiempo acompañó el proceso histórico y el proceso político los ciclos de las sociedades de partidos, que son ciclos más cortos. Cuando finalizaron los reinos y empezaron las repúblicas, lo que empezó realmente fue un sistema de generación de partidos, porque en las repúblicas, en el sistema democrático, después de la Revolución Francesa, después de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que surgieron fueron los partidos políticos, que no es otra cosa que distintos grupos de la sociedad que piensan distinto, caminando en la misma dirección, piensan distinto cómo encarar los temas, entonces la sociedad se parte en partidos políticos que expresan esas ideas. Nosotros vivimos la consolidación del sistema de partidos políticos hacia final de 1900, o sea, hacia final del siglo XIX, principios del siglo XX, y la consolidación de ese proceso durante el siglo XX, lo que nos permite llegar hoy al año 2000. Pero para entender este proceso vamos a usar el ejemplo de lo que sucedió en la Argentina. Cada 50 años se cierra un ciclo partidocrático. Nosotros decimos a principios del siglo XVIII, en el 1800, la Argentina discutía si teníamos, y los argentinos discutíamos si teníamos que seguir con España o si teníamos que declarar la independencia. Eran dos conceptos totalmente distintos y había dos partes de nuestra sociedad que se enfrentaban en esto. Así como se enfrentaban en esto en otros temas, tomo estos como ejemplo. Pero esa partición política en 1850 ya no existía más. Entonces aparecieron nuevos partidos políticos, unos representaban a los unitarios y otros a los federales. Pero en el 1900 esa discusión ya se había acabado. La decisión de la sociedad de ir a avanzar hacia el federalismo, teníamos una constitución federal, ya nadie lo discutía, la sociedad zanjó esas diferencias y empezamos a discutir si teníamos que consolidarnos como personas, como un país agrario, o teníamos que consolidarnos como un país industrial, o teníamos que tener una mixtura. Y salieron distintas expresiones políticas que fueron representando este proceso. Llegamos a 1950. Esas diferencias ya no las teníamos más, ya se había zanjado, se había definido el perfil económico de nuestro país y empezamos a avanzar en la discusión sobre la ética de la política que llevaba adelante el radicalismo, la aparición del liberalismo como propuesta política, la expresión de la justicia social encarnada por el peronismo. Pero fíjense ustedes que llegamos ahora al año 2000, los primeros años de nuestro ciclo político, el que nos corresponde a nosotros, donde ya nadie discute la justicia social. Hoy tenemos radicales hablando de justicia social, tenemos peronistas hablando de liberalismo, tenemos liberales hablando de cómo hay que contener la justicia social. O sea, hoy la discusión que había hace 50 años atrás no existe más.
Y nos toca también el privilegio de cerrar una nueva etapa, de formar parte de una nueva etapa, que es definir la nueva partición política de nuestra sociedad. Fíjense ustedes que estamos ante un proceso donde somos responsables del cambio de era dentro del proceso histórico. Somos responsables también como generación, nosotros y nuestros ciclos, de cerrar el ciclo de 600 años del proceso económico e iniciar uno nuevo para el siglo XXI. También cerramos el ciclo de cada 200 años del sistema partidocrático, porque vamos a ir a un nuevo sistema político. Un nuevo sistema político justamente por la aplicación de la globalización de las comunicaciones, la Internet y la forma de interrelacionarnos. Y también cerramos el ciclo de los 50 años que tiene que ver con la partidocracia en nuestro país. Menuda responsabilidad nos toca a todos nosotros, que es definir nuestro futuro, nuestro planeamiento estratégico en el momento en donde se producen estos 4 cambios históricos en la humanidad y en nuestro país. Es un verdadero sistema, pero que es un verdadero dilema, pero que tenemos que llevarlo, porque esto va a provocar transformación de las estructuras políticas y sociales. Es inevitable, estamos en ese proceso. Estamos avanzando en un sistema económico unipolar, lo que nos permite diferenciarnos de los sistemas anteriores y empezar a pensar de una manera totalmente distinta en el planeamiento estratégico y en el desarrollo económico. Además, la tecnología nos está permitiendo volver al sistema de democracia directa. Así como nosotros originariamente nos manejábamos con la democracia directa y tuvimos que virar a la democracia indirecta porque cada vez éramos más, la tecnología lo que nos está permitiendo es poder empezar a volver al sistema de democracia directa. Y eso hoy sucede, porque la opinión de los políticos no cambia en cada elección o la opinión de los funcionarios no cambia en cada elección, cambia en cada encuesta. Entonces, cuando cambia en cada encuesta, quiere decir que nosotros estamos yendo a un proceso de vuelta al sistema de democracia directa, porque somos consultados antes. Lo que nos falta es ordenar esto, que ese es el desafío que tenemos a futuro para transformar nuestras democracias en democracias cada vez más dinámicas, que no esperen saltos de 2 o de 4 años, sino que nos permita a nosotros interrelacionar directamente con quienes tienen la administración para poder saber hacia dónde va nuestra comunidad. Y todo esto, además, impacta en el desarrollo de la economía urbana, porque es lo principal que nos interesa a todos nosotros, como lo vimos recién, desde el origen de nuestra historia, desde el origen de nuestra economía a la fecha, todo ha sido asignado por el lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a obtener el sustento, donde vamos a mantener a nuestras familias. Y hoy eso se da en los centros urbanos. El capitalismo del presente, como dijimos antes, y esto es para ir cerrando el marco de lo que significa el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y lo que significa la economía urbana, es saltar de un mundo bipolar a un mundo unipolar, al capitalismo del siglo XXI. Terminó la controversia de los sistemas y dentro de este nuevo sistema nosotros empezamos a generar una nueva forma de encontrar el camino económico. Desaparecen las izquierdas y las derechas, porque esto es algo muy común. A todos los que hacemos política en algún momento nos preguntan, ¿y vos qué sos, de izquierda o de derecha? Primero que hay que conocer, creo que la mayoría lo sabemos, de dónde viene la expresión. La expresión viene de la época de la Revolución Francesa, cuando a la izquierda del rey se sentaban los que eran más contestatarios y a la derecha del rey los que eran más tradicionalistas, los que respondían más al rey. Y esta expresión que se vincula con la monarquía se transformó en el sistema económico, en el sistema político de la actualidad, en que los más contestatarios se los llama de izquierda y a los más tradicionales se los llama de derecha, a los más conservadores. En el nuevo sistema unipolar también vamos a tener izquierdas y derechas. Y vamos a tener una izquierda que va a estar signada por el capitalismo con sensibilidad social, un capitalismo que comprenda al ser humano y que lo incorpore dentro del ciclo económico. Y en las nuevas derechas, dentro del sistema capitalista, lo que van a empezar a aparecer son aquellos que están por el capitalismo frío de los números, esos capitalismos que dicen 1 más 1 es 2 y no importa cuántos se mueran en el camino. Vamos a ir a ese concepto de economías y entender esa razón de estar dentro de un sistema unipolar, dentro de un sistema capitalista que va a tutelar la economía de los próximos 50 o 100 años en la humanidad,
es entender cuál es el proceso de pensamiento a futuro y es poder construir los instrumentos necesarios para que nuestra población se desarrolle en ese sentido. En función de la brevedad, sí lo que quiero contarles es que uno de los vicios de este sistema capitalista que estamos viendo, que ha aparecido en varios lugares del mundo, y tenemos que ver es lo que denominamos el capitalismo clientelar. Es un capitalismo que nos garantiza un gobierno, un sistema democrático de baja densidad, que nos lleva hacia una economía estancada, que además ese mal gobierno corporativo provoca crisis financieras que desembocan en hiperinflación, que desembocan en un montón de cosas porque no respeta los procesos de acumulación. Los procesos de acumulación y distribución son esenciales para que un sistema capitalista funcione. Si no tenemos procesos de acumulación, no tenemos que distribuir, y cuando distribuimos sin acumular, lo que estamos generando es inflación y eso termina explotando. Termina derivando en mayor regulación y principalmente se empieza a trabajar en el corto plazo. Por supuesto que en esto cualquier semejanza con alguna realidad que conozcamos no es en realidad una casualidad. Tiene que ver con la concepción del posicionamiento que uno tiene que tener dentro de lo que está sucediendo en el mundo en un proceso económico que es indetenible. Un proceso de desarrollo económico capitalista hacia el cual ha virado el mundo y en el cual nosotros tenemos que buscar una integración. Lo que sí tenemos que entender es que para el siglo XXI el campo se ha transformado en expulsor de mano de obra. La mecanización nos está garantizando que cada vez haya mayor calidad y cantidad de explotación de los campos y de los emprendimientos agropecuarios, pero cada vez menos utilización de mano de obra. La industria, en función de la automatización, se ha transformado también en expulsora de mano de obra. Yo suelo dar un ejemplo en esto. Hace 40 años, en Córdoba, una fábrica de autos con 10.000 operarios fabricaba una determinada cantidad de autos. Hoy la misma fábrica produce el doble de automóviles con 1.000 empleados, con 1.000, de los cuales 500 son ingenieros que manejan los robots, porque la automatización de la producción indefectiblemente provoca expulsión de mano de obra. Eso quiere decir que con mayor desarrollo del campo, con mayor desarrollo de la industria, lo que podemos solucionar son nuestros problemas macroeconómicos, pero no podemos solucionar el problema de trabajo y empleo de los habitantes de nuestro país. Ahí es donde tenemos que asumir lo que Jacques Delors, un pensador francés, dijo a fines del siglo pasado, en un trabajo que se denominó el Libro Blanco de la Comunidad Económica Europea, de la Comunidad Europea, donde definió lo que él denominó los nuevos yacimientos de empleo. ¿Y por qué yacimientos de empleo? Porque un yacimiento de empleo es un sector económico o parte de ese sector que se prevé que va a demandar un número significativo de empleos en el futuro próximo, sobre todo como consecuencia de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. Lo leo porque no quiero equivocarme en el concepto, porque es muy preciso. Es pensar cómo identificamos esos yacimientos de empleo al futuro, y ese es el desafío de lo que es el pensamiento estratégico, poder definir con anterioridad esos yacimientos para preparar las normas necesarias para fomentar su desarrollo y para protegerlos, para que no se destruyan en el camino. Y esto es lo que significa el desarrollo de la economía urbana, la búsqueda de yacimientos de empleo y oportunidades de negocios, que es lo que nos va a garantizar un bienestar a todos nosotros. Si el trabajo no está en el campo, si el trabajo no está en la industria, indefectiblemente va a estar en las ciudades, en las cadenas de comercialización y en las cadenas de prestación de servicios. Y el desarrollo de esas cadenas de comercialización y esas cadenas de prestación de servicio indefectiblemente son potestad de los centros urbanos. Y esa es la razón por la cual la gente está migrando de las ciudades pequeñas, del campo a las ciudades pequeñas, de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes. No solo buscando confort y acceso al hecho de vivir en ciudad, la comodidad de vivir en ciudades, sino también buscando trabajo en estos nuevos yacimientos de empleo. Y es un desafío nuestro como funcionarios públicos, integrantes de las organizaciones pensando el futuro, de poder determinar cuáles son esos yacimientos y hacia dónde vamos a ir. Porque indefectiblemente el mundo avanza hacia un proceso de inclusión dentro de este mundo unipolar. ¿Por qué?
por una simple razón. El capitalismo tiene una sola forma de generar ganancias, y es si provoca consumidores. Lo venimos viendo este proceso desde hace muchos años. El mundo entero se ha dedicado a buscar cada vez más consumidores, cada vez mejores formas de vender los productos y de vender los servicios para poder acumular ganancias y poder crecer económicamente. Esa es la base del capitalismo. Pues bien, ¿de dónde piensan ustedes que un sistema puede sacar consumidores? ¿Saben de dónde? De los sectores de más bajos recursos. Uno de los primeros que entendió este concepto fue el expresidente Lula en Brasil, y para provocar un verdadero impacto en la economía brasilera lo que hizo fue incorporar 20 millones de personas al consumo, transformando clases pobres en clase media. Y al incorporarlo al consumo, provocó un shock de generación de empleo y de trabajo en un país que tiene un sistema industrial que se amortiza por sí mismo, extraordinario, con una mejoría de la actividad económica. Y fíjense, es un presidente que venía de la izquierda de su propio país, del Partido de los Trabajadores, y sin embargo aplicó una de las recetas capitalistas que se estaban empezando a aplicar en todo el mundo y que tenían que ver con generación de trabajo y empleo a través de la incorporación de personas al consumo. Un verdadero desafío, pero esto es lo que va a suceder en el mundo, pero no por una cuestión de voluntad política, sino por una cuestión de subsistencia del propio sistema capitalista. Para el propio sistema capitalista sigue existiendo, lo que va a necesitar es incorporar pobres cada vez más al consumo. Esto es lo que nos garantiza que en los próximos años lo que vamos a tener es una espiral virtuosa de crecimiento en el mundo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Primero, tratar de que ese crecimiento sea en la forma más distributiva posible, con la mayor justicia posible. Y ahí es donde entra la acción de gobierno, limitar lo que son los crecimientos egoístas, evitar las acumulaciones especulativas, entrar como una verdadera actividad, que el gobierno tenga una verdadera actividad regulatoria sobre determinadas actividades que si no se desbocan y provocan daño en vez de provocar beneficios. Pero eso es un desafío muy fuerte. Y cuando hablamos de economía urbana, estamos planteando esto. Son los dos sistemas que tienen que existir. Por un lado, el proceso de acumulación de divisas, que nos lo da la exportación del campo, de la industria y de servicios, y por el otro lado, lo que es la importación y la producción del campo y de la industria para alimentar el proceso en los centros urbanos. Es muy simple, nos da una balanza comercial equilibrada y nos permite crecer económicamente. Pero para poder hacer esto hay un requisito esencial, que tenemos que estar integrados al sistema de economía mundial. Eso de vivir con lo nuestro no existe más. Si no estamos incorporados a un sistema económico mundial, nunca vamos a poder arribar a formar parte de este proceso. En esto nosotros estábamos trabajando cuando vino la pandemia. Yo quiero ser muy frío y quitarle los componentes emotivos que tiene lo que hemos sufrido con la pandemia. ¿Por qué razón? Porque la pandemia nos impactó a todos. En realidad, esta pandemia, esta suerte de infección del COVID nos ha afectado a todos. Todos hemos tenido algún pariente, amigo o persona cercana que ha fallecido, que ha quedado dañado. Realmente ha tenido un efecto muy fuerte en nuestro país. Pero yo lo que quiero comparar con ustedes es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad en cuanto al crecimiento de la cantidad de habitantes poblacional y el impacto de estas pandemias. Fíjense ustedes, 1000 años antes de Cristo nosotros éramos en el mundo aproximadamente, se estima, 50 millones de habitantes. 3000 años después somos 7800 millones. El crecimiento es extraordinario, pero si ustedes miran, en el último siglo se creció muchísimo más que en todos los siglos anteriores. Nosotros en el 1900 éramos aproximadamente 1.600 millones y en este momento somos 7.800. La forma en que creció la humanidad en el último siglo es exponencial. A principios del siglo pasado, en 1919, se produjo el fenómeno de la gripe española. La gripe española, que fue una gran catástrofe, tuvo 40 millones de fallecidos. 40 millones de fallecidos contabilizados, o sea, eso es lo que se ha podido registrar. Hay mucha más gente que falleció y no pudo ser registrada porque en ese momento no había tecnología para poder hacerlo.
Sin embargo, en el 2009 vivimos una tercera pandemia que fue la gripe conocida como H1N1. Hubo una previsión, a mí me tocó en ese momento estar en la ciudad de Los Ángeles cuando se desató la crisis del H1N1 y la gente estaba con barbijos en todos lados, en los aeropuertos había que usar barbijos, o sea, hubo toda una conciencia en algunos sectores de la comunidad de lo que significaba la gripe H1N1 y provocó en ese momento, y según la Organización Mundial de la Salud, 20.000 fallecidos. O sea, no fue un impacto tan grande en la cantidad de muertos. Y en el 2019 vivimos el COVID. El COVID, si miran ustedes, con 7.800 millones de habitantes, nosotros llevamos a nivel mundial 5 millones de fallecidos. O sea, el impacto frío de los números sobre la población es bajo. Por supuesto que es bajo, pero porque nosotros tuvimos, primero, una capacidad de reacción mucho mayor que la que tuvieron nuestros abuelos en el 1900. Segundo, el acceso a la salud, el acceso a la prestación, la cobertura y las prevenciones llegaron mucho más rápido y nos permitieron construir una defensa a lo que significaba la barrera. Pero sí es cierto que tanto la pandemia como la cuarentena nos afectaron. El aislamiento tuvo mucho que ver, pero todo esto funcionó como un verdadero catalizador que aceleró el proceso de digitalización en el mundo. En realidad, muchas de las cosas que nosotros pensábamos que iban a pasar en los próximos años empezaron a acontecer ahora, principalmente el comercio electrónico, el desarrollo del comercio electrónico, que ha tenido una exponencialidad monstruosa, el desarrollo del comercio electrónico y todo lo que significa el teletrabajo, que también va a modificar las condiciones de trabajo de todos nosotros y la posibilidad de generación de empleo, porque si hay algo que se terminó de comprender es que ya no existen más las distancias. Las distancias han sido abolidas, hoy podemos trabajar en cualquier lugar donde estemos para cualquier lugar. Uno de los ejemplos es en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos el distrito tecnológico. Hay más de 20 empresas instaladas en el barrio de Parque Patricios, que trabajan en línea con Silicon Valley. O sea, los chicos que van a trabajar a estas empresas están trabajando, diseñando programas de videojuegos para empresas que están radicadas en Silicon Valley y trabajan en línea a través de Internet como si estuvieran en Estados Unidos. Bueno, este proceso que nosotros estamos viviendo en el mundo ya se vive en todos lados y ya deja de importar el lugar físico donde se desarrollan las actividades, porque justamente son las cosas que se han vencido, que nos ha permitido vencer la tecnología. Y esto ha provocado que los cambios que nosotros veíamos como transitorios se estén transformando en cambios permanentes, cambios que van a modificar nuestra forma de vida y que nosotros estamos incorporando de una manera directa en la revisión de nuestro plan de desarrollo económico. Ese plan de desarrollo económico que habla de la economía urbana, que tiene que ver con todo lo que implican llevar adelante leyes locales, decretos y resoluciones que nos permitan instaurar las normas que son necesarias para que la economía urbana se desarrolle y tenga que garantizarnos a nosotros el trabajo, el empleo y la generación de negocios, que es lo más importante dentro del sistema que acabamos de explicar. La economía urbana, ¿qué se basa? Primero, en consumo y producción sostenible. Cuando hablamos de consumo, hablamos de consumir todos nosotros servicios y bienes en un esquema en donde el valor agregado se encuentra en la cadena de comercialización. En el mundo entero también el valor agregado ya no se encuentra en la producción de los servicios porque en la producción de los bienes porque los realizan las máquinas. El valor agregado se encuentra en la cadena de distribución y en la cadena de servicios de asistencia a los productos distribuidos. Ese es el lugar donde se encuentra el trabajo humano y donde se encuentra el valor agregado que nos permite pagar salarios, pagar sueldos y desarrollar un sistema económico. Y ese tipo de actividades se dan en los centros urbanos. Por supuesto, el rol importantísimo de las organizaciones de la sociedad civil acompañando este proceso, porque como dijimos antes, son las que más interactúan con la comunidad y es la que nos permite tener un feedback mucho más rápido de lo que va sucediendo, incorporándolas al proceso de decisión, en la toma de decisiones políticas, entonces lo que garantizamos es calidad en la gestión.
La valoración, como decimos nosotros, del espacio urbano. Hay un ejemplo que tenemos que tomar siempre. Si nosotros colocamos de un lado de la ciudad todas las viviendas privadas y del otro lado de la ciudad todos los espacios públicos, las calles, las veredas, los parques, los edificios públicos, resulta que el espacio público es el 50% de la superficie de la ciudad. El 50%. Si nosotros queremos tener actividad en un centro urbano, necesitamos que este 50% esté impecable. No es un lujo mejorar los parques, mejorar los espacios públicos, mejorar la circulación, mejorar las aceras. Lo que nos garantiza es que la gente salga de su casa e interactúe con los demás generando actividad económica. Y eso es importantísimo para cualquier centro urbano. Por eso armamos, pensando en este futuro, los planes estratégicos participativos. Tratamos de mejorar todo lo que es generación de trabajo y empleo, principalmente fortaleciendo la pequeña y mediana empresa, porque la pequeña y mediana empresa es la que nos garantiza que nosotros podemos trabajar muy rápido en generar recursos. Evita la automatización del expendio. Lo peor que nos podría pasar si tenemos automatizada la producción es también automatizar el expendio, porque entonces nos quedaríamos sin trabajo humano. Lo que nos garantiza que no se automatiza el expendio es justamente la pequeña y mediana empresa. Quiero tener un pequeño rinconcito para lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que los hemos incorporado a todo nuestro planeamiento estratégico. ¿Pero por qué razón? Porque las Naciones Unidas supo entender este proceso que les acabo de explicar. Las Naciones Unidas habían elaborado los objetivos del milenio, pero los objetivos del milenio llegamos al fin del siglo pasado, y en el año 2000 se dieron cuenta de que habían fracasado. ¿Pero por qué razón? Lo que analizaron los especialistas es que los objetivos del milenio habían descansado en la aplicación de los gobiernos nacionales. Pero los gobiernos nacionales no tenían un interés directo en trabajar sobre estos objetivos porque se vinculaban con los problemas de habitabilidad de los centros urbanos, principalmente. Con algunos objetivos muy importantes, pero que ellos no lograban llevar adelante. Fue un fracaso. Pero las Naciones Unidas se corrigió y elaboró los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030, que nosotros los hemos asumido. Pero ¿qué condición le puso a los gobiernos nacionales que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueran bajados a los gobiernos locales? Que fueran los gobiernos locales los encargados de llevarlo adelante, porque entendió la importancia de los gobiernos locales en lo que significa el desarrollo de los próximos años de la humanidad. Y son las Naciones Unidas las que avanzaron en esta conclusión. En lo que hace al tema nuestro, por supuesto, en lo que hemos hablado hasta recién, la economía circular, la economía del cuidado, la economía ecológica, todos los sistemas que han ido apareciendo y que nos garantizan a nosotros que si los desarrollamos bien vamos a poder respetar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y que el respetarnos nos va a generar muchísimo trabajo y empleo en nuestros centros urbanos. Para finalizar, yo creo que existe realmente un futuro venturoso. La economía circular nos garantiza un sistema económico sin desperdicios, nos garantiza la reutilización constante de los principales elementos que se utilizan para producir los productos. La economía verde nos garantiza una mejor calidad de vida a todos nosotros. En realidad trabajamos mucho en algo que está apareciendo, que son las nuevas formas de financiación. Les voy a dar dos ejemplos. A través de las plataformas uno puede proponer un determinado negocio y empieza a tener pequeños inversores de cualquier lugar del mundo que sin importar dónde estén y dónde se va a desarrollar el proyecto, invierten y forman parte de un negocio. Esto en realidad está trascendiendo todas las fronteras que nos podamos imaginar. Y este tipo de plataformas de financiación ya están funcionando, ya podemos utilizarlas. Y yo conozco gente que las ha utilizado para financiar sus propios negocios, garantizando la devolución de los dineros correspondientes y la rentabilidad. Estas plataformas van a tener un desarrollo cada vez más importante. Cada vez más importante, que quiero que tomen como ejemplo lo que está sucediendo en Estados Unidos con la Bolsa de Valores.
En la bolsa de valores están empezando a intervenir los pequeños ahorristas a través de inversiones que están provocando el golpe a las grandes empresas que recomiendan inversiones en Estados Unidos, provocando la suba o la baja de las acciones de las empresas y evitando las maniobras que se dan con respecto a la demanda de acciones en Estados Unidos. Y son plataformas que nuclean pequeños ahorristas. O sea, estamos ante una revolución del sistema financiero y del sistema económico a nivel mundial muy fuerte que tenemos que aprovecharla porque esta revolución digital, esta revolución de nuevas tecnologías nos va a garantizar mucho trabajo, mucho empleo que lo podemos llevar adelante a distancia. Estamos hablando de la ciberseguridad, de la robótica, de la Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de las realidades virtuales y aumentadas, de todo lo que significa la incorporación de esta tecnología. Imagínense los que conocen el grupo ABBA, lo que va a suceder el año que viene en Inglaterra. Van a ser el primer el primer show relacionado con hologramas, es decir, cada uno de los integrantes de ABBA va a estar en su país y van a aparecer todos juntos a través de hologramas en un determinado lugar. O sea, es una verdadera revolución que va a pegar un salto de lo que significa hoy la industria del espectáculo para los próximos años. Y esto está sucediendo, estas cosas están sucediendo. Todos nosotros leímos en los diarios y creo que muchos, o vimos en la televisión y creo que muchos nos asombramos o nos dio satisfacción cuando vimos que el Capitán Kirk fue al espacio. Alguien que filmó una de las mejores series de televisión desarrolladas con Viaje a las Estrellas y que sabe quién es William Shatner o el Capitán Kirk y pudo cumplir su sueño después de haber fantaseado tanto en la televisión respecto a los viajes. A los 90 años pudo subir al espacio, mirar el espacio exterior, flotar con la falta de gravedad y bajar a la Tierra sin ningún tipo de problema. Yo desafío a cualquiera de ustedes a que hubiera pensado si esto era posible hace 20 años. No, y sin embargo estamos avanzando. Y ese es el futuro que nos espera. Y quiero terminar con una pequeña lectura de algo muy cortito, que es una carta de las ciudades, porque nosotros sostenemos que es el tiempo de las ciudades, es el tiempo histórico de las ciudades. El 80% de la población de nuestro país hoy vive en ciudades. Y si nosotros trabajamos sobre ese 80%, entonces lo que nos estamos garantizando es trabajar sobre el 80% del electorado. O sea, las ciudades están modificando el sistema democrático, le están dando valor al sistema democrático. Y hace 30 años, en la ciudad de Aalborg se reunieron las principales ciudades europeas después del fracaso de la Comunidad Económica Europea y del ECU como moneda continental. Se reunieron en la ciudad de Aalborg y entre ellas firmaron una carta de sostenibilidad. Y esa carta de sostenibilidad empieza diciendo: nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente carta, declaramos que en el curso de la historia hemos conocido imperios, estados y regímenes, y hemos sobrevivido a ellos como centros de la vida social, portadores de nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición. Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido la base de nuestras sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el comercio, la educación y el gobierno. Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en particular, y a partir de allí se fijaron las principales pautas de sostenibilidad de la Unión, de la Comunidad Europea, de los países de Europa, que derivaron en la refundación, en la transformación de la vieja Comunidad Europea en lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Algo totalmente distinto. Y revalorizado además el sistema de las ciudades, porque declararon que para entrar o salir de la nueva Unión Europea lo debían hacer por plebiscito, es decir, consultando a la gente, es decir, consultando a aquellos que viven en ciudades. Y eso les permitió forjar con mucho más fuerza hasta una moneda continental. Apareció el euro, respetando este sistema de poder de las ciudades en función de del fracaso del viejo ECU. Creo que todos nosotros en el mundo estamos ante un desafío similar. Esto es lo que tenemos que encarar. Por eso a mí me gusta decir que no estamos viviendo el final de una época, sino que realmente estamos asistiendo al comienzo de una era extraordinaria, al cierre de ciclos históricos, y son nuestras generaciones las protagonistas de ese gran desafío, y a eso lo estamos invitando constantemente. Muchísimas gracias por su atención.